Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa. Va nuestro fraternal saludo allá a la región huista de Huehuetenango, quienes nos escuchan a través de Santo Hermano Pedro Radio. Lo mismo para los hermanos de esta diócesis de Zacapa, que nos escuchan por Radio Pax, su radio diocesana. Y desde el corazón de la cultura chortí en Jocotán, transmitimos por Radio Chortí FM Terra. La vez pasada terminamos de ver los distintos modelos de iglesia, cómo la iglesia se concibió a sí mismo a través de los siglos. Hubo una manera de reflexionar sobre lo que la iglesia es, una autocomprensión. Y decíamos que no podemos juzgar con las categorías actuales que tenemos. Lo más importante es ver la acción de Dios en la iglesia a través de los siglos. Vamos a dar un paso más en nuestros apuntes de reflexión sobre la iglesia y veremos ahora el misterio de la iglesia como la definió el Concilio Vaticano II, volviendo a sus orígenes y sus principales artífices, es decir, quienes actúan en la existencia de la iglesia. Como hemos visto con el Vaticano II, se ha dado un salto de cualidad en la autocomprensión de la iglesia. Hay un panorama ahora más vasto, una comprensión más plena del ser de la iglesia, de su misterio y sacramentalidad, de su misión y de los roles y competencias de sus miembros, de sus relaciones con los otros creyentes, con las otras religiones y con el mundo, porque la iglesia vive en la historia. La iglesia es un misterio, más bien en el lenguaje paulino, en el lenguaje de San Pablo, es el misterio por antonomasia, es el misterio. La iglesia es la actuación de aquella amorosa, libre deliberación con la que Dios ha decretado elevar a los hombres a la participación de su vida divina, como nos lo dice la Constitución del Vaticano II, Luz de las Gentes, en el número 2. Repito, la iglesia es la actuación de aquella amorosa, libre deliberación con la que Dios ha decretado elevar a los hombres a la participación de su vida divina. La iglesia une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. La iglesia es un signo, es una señal histórico de la salvación en medio del mundo. Por eso no podemos comprender a la iglesia fuera del plan salvador que Dios ha concebido para hacer partícipe a la humanidad de su propia vida íntima, de la propia vida de Dios. No es cuestión de hacer un análisis sociológico, sino ver desde el plan, la mente y la voluntad de Dios. Por eso el Vaticano II intitula el primer capítulo de la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, como el misterio de la iglesia. El ser misterio es la realidad más honda y profunda de la iglesia, aunque a veces sus aspectos puramente externos
sus aspectos visibles y algunas de sus estructuras dejen mucho que desear. Pero más allá, ella abraza también otro aspecto verdaderamente más importante, el aspecto interior, sobrenatural y divino. Estos dos aspectos, el material visible como el sobrenatural divino, en su profunda unidad, hacen de la iglesia el gran sacramento, signo e instrumento de la íntima unión con Dios, actuado en la vida de los hombres. Para su realización, este misterio requiere causas proporcionadas a su grandeza. Diríamos, requiere artífices adecuados. ¿Por qué? Porque solamente aquellos meramente humanos, sociales, políticos, por sí solos no bastan. Hace falta sobre todo hacedores y artífices sobrenaturales, trascendentes, divinos. Hace falta Dios mismo, la Santa Trinidad y el Verbo encarnado, Cristo el Señor. Veamos paso por paso. Primero, el origen trascendente de la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Que la iglesia viene de Dios, ha sido pensada y querida por Él. Y si viene de Dios, veamos cuál es el origen trinitario. Los orígenes de la iglesia van más allá de los confines de la historia. Están enraizados en la eternidad. Su hacedor, su artífice es Dios. La iglesia está incluida en aquel maravilloso plan de salvación que Dios tiene para los hombres. Podríamos decir que es la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la ha concebido y la ha realizado como misterio de salvación en el mundo. Su origen está ¿a dónde? En la Santísima Trinidad. Así nos lo dicen varios documentos del Vaticano II. Por ejemplo, el documento sobre la misión ad gentes del 3 al 4, la Lumen Gentium, luz de las gentes, del 2 al 4, y también del documento Vaticano II, la unidad entre las iglesias en el número 2. Para nuestra comprensión, lo esquematizamos del siguiente modo. Primero, la voluntad salvífica universal del Padre. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La misión redentora del Hijo. No ha venido a condenar Jesucristo, sino a salvar. Y la misión santificadora del Espíritu Santo, dado que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y todo esto sin oscurecer la verdad fundamental que la iglesia es fruto de la acción colectiva y constante de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, por voluntad del Padre, con el sacrificio del Hijo y con el don del Espíritu Santo. Ella, la misma Santísima Trinidad, instaura en la humanidad una unión interpersonal, un encuentro dialogal que da lugar a aquella nueva realidad que es la iglesia, que busca la unión con Dios y la unión de los hombres entre sí, la cual se hace
una comunión de los santos en la que circula el amor, la alegría, el gozo y la libertad del Dios Trinitario. Segunda realidad, el origen crístico, es decir, el origen en Cristo. Querida desde la eternidad por la Trinidad, la Iglesia recibe su existencia histórica por obra de Cristo. Cristo, desde la plenitud de los tiempos, ha cumplido totalmente, enteramente el plan de la Trinidad. Ha dado su vida por los hombres, los ha liberado del pecado y del demonio, ha enviado el Espíritu Santo, ha consumado con su misterio pascual la alianza nueva y definitiva que une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Con todas estas iniciativas, Cristo ha gestado la Iglesia, ha dado origen a la Iglesia, la hace crecer. Jesús de Nazaret es la causa principal del origen de la Iglesia, por aquello que Él es en su persona y por aquello que hace como mediador entre Dios y los hombres, y por todo aquello que dona al nuevo pueblo de Dios. Por ejemplo, los sacramentos, que son actos suyos para la salvación de los hombres. Los sacramentos no son cosas, los sacramentos son actos de Cristo. Los ministerios en la iglesia, los distintos servicios que hay en la iglesia, magisterio, la enseñanza, sacerdocio y pastoreo. ¿Por qué? Porque la iglesia somos comunidad de fe, de culto y de caridad. Entonces nuestra fe necesita ser iluminada y por eso está la enseñanza de la iglesia, de la palabra, de la revelación, y la iglesia nos va enseñando. El sacerdocio que santifica, no solamente todos los creyentes nos ofrecemos a Dios por el don del sacerdocio común de los fieles, sino que además de esto está el sacerdocio ordenado, que actúa en el nombre de Cristo. Cristo actúa a través del sacerdocio. Y el pastoreo en la caridad. Las leyes también es otro elemento esencial, es decir, el mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Los valores, esos valores que trata de los elementos que especifican al nuevo pueblo de Dios y lo distinguen de cualquier otro pueblo. Le hacen ser sacramento de salvación. Los valores, la verdad, la justicia, el amor. La iglesia se mueve por valores. La iglesia percibe la realidad del Señor en todos estos valores y por eso la iglesia se distingue de cualquier otro pueblo. No es una cuestión de tipo sociológico, de tipo social. La iglesia es la continuación de la acción salvadora de Cristo en la historia y en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un instrumento al servicio de su cabeza, Cristo Jesús, que continúa salvando a los hombres en el hoy de nuestra historia. Y en este sentido, la iglesia está subordinada a Cristo como su cabeza permanente. La otra realidad, origen neumatológico, el origen en el Espíritu Santo.
En el orden de las causas trascendentes del origen de la iglesia, después de Cristo interviene como agente principal el Espíritu Santo. Antes de su venida, la iglesia estaba gestándose, haciéndose. Ella viene a luz solo cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el cenáculo. Solo ahora se tiene la conciencia de ser el nuevo pueblo de Dios que tiene por cabeza a Jesucristo. Es la presencia, lo decimos de esta manera, del Espíritu Santo que crea entre los discípulos una nueva unión y profunda comunión en el amor fraterno, en la memoria de lo que había hecho el Hijo de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Los apóstoles y los otros seguidores de Jesús continúan la obra del Señor, predicando el Evangelio. La iglesia es la continuadora de la misión de Jesucristo. La iglesia no tiene misión en sí misma, sino continuar la misma obra salvadora de Jesús. Entonces, los apóstoles, los otros seguidores de Jesús, nosotros hoy continuamos la obra del Señor, predicando el Evangelio y fundando comunidades nuevas. Por eso la iglesia se dice neumática. ¿Qué quiere decir esto? Neumática, que viene del Espíritu. La iglesia nacida gracias a la acción del Espíritu Santo crece y se desarrolla bajo su acción, perfecciona sus estructuras, elabora un lenguaje, forja sus costumbres, define sus símbolos, formula sus leyes y proclama sus valores. Esto bajo la acción del Espíritu Santo. Cada miembro de la iglesia, en virtud de los carismas particulares que el Espíritu Santo le da como don, contribuye a hacerla más rica y más variada. Y esto con los dones que el Señor nos da a cada uno como miembro de la iglesia. Por eso, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y concluimos con San Irineo de León. Donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda gracia. Esto nos lo dijo San Irineo de León. Veamos otro origen, el origen histórico. Hemos visto el origen trascendente de la iglesia, que viene de Dios. Ahora veamos el origen histórico de la iglesia. Este nuevo pueblo de Dios es histórico. No solo porque vive en la historia, sino que es histórico también en su origen. Hay agentes históricos que contribuyen a la formación de la iglesia, tales y sobre todo Cristo en su dimensión humana y natural. Cristo es verdadero Dios, pero es verdadero hombre, y lo situamos en la historia. La Virgen María en la encarnación. En el plano histórico vienen los apóstoles como primeros discípulos de Jesús, y fue por el seguimiento de Jesús y por la confesión de su divinidad como los apóstoles se hicieron miembros del nuevo pueblo de Dios. Y maticémoslo más, el origen apostólico de la iglesia. El origen apostólico de la iglesia, como su origen crístico,
que viene de Cristo es verificable históricamente. Al inicio, junto a Jesús, encontramos aquel grupo restringido de discípulos llamado los 12, que Jesús se escogió muy a propósito con la finalidad de consignar a ellos, de entregar a ellos los fundamentos del nuevo pueblo de Dios, que entregó la doctrina sobre el reinado de Dios, sobre el reino, los ritos, los sacramentos, las leyes, el amor, el mandamiento nuevo, los valores, la fe, la esperanza y la caridad, que además son virtudes teologales que vienen de Dios, los ministerios, la predicación, la santificación y el pastoreo. Los apóstoles son los testigos cualificados de la muerte y resurrección del Señor. Son los maestros, son los fundadores y los guías de las comunidades y ocupan naturalmente el primer puesto en la iglesia. 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11. Sin el servicio de estos primeros testigos oficiales, la iglesia jamás se hubiera podido desarrollar. En la carta a los Efesios, Pablo nos dice: ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, teniendo como piedra angular al mismo Cristo. Efesios 2:20. Por lo anterior, decimos justamente que la iglesia es apostólica y la apostolicidad es una estructura viviente en la iglesia en continuo dinamismo, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. El Papa es el sucesor del apóstol Pedro como obispo de Roma, vicario de Cristo, y desde ahorita, si nosotros vemos la sucesión apostólica de los papas, antes del Papa Francisco estuvo Benedicto, y antes de Benedicto Juan Pablo II, y antes de Juan Pablo II Juan Pablo I, antes Pablo VI, y así llegamos hasta el apóstol Pedro. Y por ejemplo, los obispos. A nuestro obispo y pastor, Monseñor Ángel Recinos, lo ordenó el obispo Gonzalo de Vía. A Gonzalo de Vía lo ordenó el obispo cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Y al cardenal Rodolfo Quesada Toruño lo ordenó el obispo nuncio Prigioni. Y a este lo había ordenado Juan XXIII. Y así vamos en sucesión apostólica. Entonces, los apóstoles son los testigos cualificados de la muerte y resurrección del Señor. Son los maestros, los fundadores y los guías de las comunidades. Y por eso ocupan, repito, naturalmente el primer puesto en la iglesia como testigos. Por lo anterior, decimos pues que justamente la iglesia es apostólica, y la apostolicidad es una estructura viviente de la iglesia en continuo dinamismo. Veamos ahora el origen social de la iglesia. El nuevo pueblo de Dios no es solo invisible del Espíritu, sino visible, formado por los seguidores de Jesús, que acogen su palabra, su doctrina, sus leyes, sus valores,
y también hay un aporte humano a su origen. No se entra a la iglesia a la fuerza, sino libremente en la fe y por amor. La iglesia nace de la respuesta de fe que damos a Cristo. Y en este sentido, la iglesia es esencialmente social. Es un cuerpo viviente, es una sociedad ordenada, es social en sus orígenes y en su crecimiento. Sus miembros colaboran entre sí. Es social en su fin, incorporar toda la humanidad a Jesucristo. Repito, la iglesia es esencialmente social. Es un cuerpo viviente y una sociedad ordenada. Es social en sus orígenes y en su crecimiento. Y sus miembros colaboran entre sí. Y es social en su fin. ¿Por qué? Porque incorpora toda la humanidad a Jesucristo, sin olvidar que tiene origen divino. Origen laico. La laicidad, junto a la apostolicidad y a la socialidad, también contribuye a dar luz sobre el aspecto histórico y humano de la Iglesia. La laicidad, no entendida como a veces se malentiende, aquello que saca lo sagrado, lo religioso, lo eclesial. Esto es laicismo, no es laicidad, sino como la cualidad esencial de la Iglesia de ser un laos, un pueblo, que gracias a sus orígenes y a su carácter sobrenatural, se distingue por su solidez y profundidad de vínculos de los otros pueblos. Su vocación de eternidad y salvación se hace fermento en el mundo, es luz. La laicidad, la gran mayoría de miembros vivos de la iglesia son laicos, no son sacerdotes ni religiosos, son laicos. Y la laicidad, el ser laos, pueblo, designa sobre todo la esencia misma de la iglesia, el ser pueblo de Dios. El término también designa que la mayor parte de sus miembros son laicos y no miembros de segunda clase, sino cristianos con pleno título que tienen una vocación y misión dentro de la iglesia. Todos somos bautizados, los sacerdotes somos bautizados, los religiosos son bautizados. Todos somos bautizados. Y la jerarquía, es decir, los obispos, los presbíteros y los diáconos, están al servicio de los laicos y no al revés. No, los laicos están al servicio de los sacerdotes. Cada quien hace lo que le corresponde por vocación y misión. El sacramento de salvación, que es la iglesia, se hace presente y eficaz en el mundo a través del cristiano, sea laico o clérigo, sacerdote, pero sobre todo los laicos metidos en lo temporal y no en la sacristía de los templos. Entonces, en conclusión, la iglesia tiene origen trascendente, viene de Dios, origen trinitario, la Santísima Trinidad, el origen crístico viene de Cristo y el origen neumatológico viene del Espíritu Santo. Y el origen histórico de la iglesia, el origen apostólico de la iglesia, porque los apóstoles fueron hombres llamados por el Señor y respondieron. El origen social de la iglesia no es solo invisible, no es solo misterio, se ve en sus miembros. Y el origen laico, el ser pueblo de Dios. Adelante, hermanos, caminemos como el pueblo de Dios que peregrina en la historia. Hasta el próximo programa.